Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Llegamos al viernes 6 de enero, por cierto, Día de los Reyes Magos. Una fecha en la cual desde luego se celebra desde la perspectiva de la Iglesia Católica el tema de los Reyes Magos. Queremos desde luego darle la más cordial bienvenida a usted. Gracias por estar pendiente de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, en la que estamos llevándoles desde luego esa cobertura especial de los acontecimientos, no solo en nuestro país, sino que también en el extranjero, específicamente lo que sucede en Culiacán, México, una situación bastante difícil, de mucha, digamos, de mucha complejidad en el análisis que se debe dar de manera político, también social, sobre todo por la incidencia de violencia que está recibiendo sus habitantes tras la captura de uno de los principales narcotraficantes de esta zona, como es el Chapo Guzmán. Su hijo fue capturado, según la versión que se maneja y de la información que nos han estado dando nuestros corresponsales aliados precisamente de Multimedios México. Toda la información que hemos recibido, pues precisamente por parte de un grupo de privado de militares que llegaron como a extraerlo de la zona de la ciudad y fue trasladado a la Ciudad de México inmediatamente. Pero esto ha dejado un caos, sin duda alguna una situación que vamos a abordar hoy con nuestros invitados, pero también quiero aprovechar, expresar nuestras más sinceras muestras de condolencia a Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, que es panelista de manera muy frecuente en nuestro programa, también en el programa de radio, por la irreparable muerte de su querido hijo Farid Flores. Vaya, para Manuel, su esposa, su familia, pues nuestras más sinceras muestras de condolencia. Saludo también a nuestros invitados, que sé que también quieren expresarlo. Julio, bienvenido. Buenos días, Ernesto. También me solidarizo con Manuel. Creo que la pérdida de un hijo ha de ser lo más doloroso para un padre, y por eso es que normalmente se espera que uno de padre se vaya primero antes que un hijo, por el dolor que eso debe de causar. Así es que va nuestra solidaridad con Manuel. Lo único que se le puede decir en estos momentos es que ya está en un lugar muchísimo mejor que el que donde estaría. Así es, en efecto, también. Marvin, ¿cómo estás? Yo le escribí a su Facebook ayer a Manuel mis condolencias. Le mando un abrazo desde aquí. Es por la muerte de su bebé. Yo soy malo para dar pésames, ¿no? Así es que yo solo mis condolencias. Sí. No puedo. ¿Qué puedo decir? Sí. Igualmente, Walter, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, a mí me tocó en vivo, estaba en el programa en radio, ahí era las 2 de la tarde cuando me cae el mensaje. Y bueno, entra la duda si es cierto, si no es cierto. Y hicimos una confirmación inmediatamente y la tiramos de última hora la noticia. Y fue impactante, primero narrarlo y luego pues darle el pésame al Chino, al cual queremos mucho. Así es, como dice Julio, es una situación muy difícil, sobre todo cuando se trata de un hijo, ¿verdad? Sí. En términos muy prácticos, en la vida se dice de que son los padres, los hijos que deben de enterrar a los padres y no los padres a los hijos. Una cosa muy dolorosa, sin duda alguna. Comentaba a propósito nuestros televidentes esta situación de México que desde luego ha generado un conato de violencia que ahora abre más ese abanico de preguntas. Bueno, ¿quién manda entonces en un estado como el caso de Culiacán, en México, en Sinaloa, perdón, y qué es lo que realmente predomina? Porque al final de cuentas se ve que hay un ejército increíblemente armado, que es el que al final podría decir que es el que se esconde bajo el anonimato, pero es el que evidentemente tiene el control de todo esto. Hay que dar como antes. No podemos dejar de lado este tema. Claro, claro, es importante. De alguna manera, digamos, Anabel Hernández, una periodista que ha investigado mucho el tema del narcotráfico en México,
en su libro Los Señores del Narco, también establece que el cartel de Sinaloa tiene ramificación en Centroamérica y en El Salvador también. Entonces, por lo tanto, es un tema que de alguna manera le interesa al país. Incluso el Chapo Guzmán estuvo en El Salvador en un momento mientras huía, digamos, de ser capturado en México. O sea, por lo tanto, El Salvador de alguna manera está involucrado o tiene mucho que ver con las actividades ilegales de este cártel. El punto es el siguiente: Ovidio Guzmán López, que es el que ha sido capturado, es el que está a cargo de la distribución de anfetaminas en los Estados Unidos. En Estados Unidos esto está causando ya un aproximado de 200,000 muertos jóvenes. Si ustedes han visto algunas imágenes de gente en la calle mendigando con temas de droga en varias ciudades de los Estados Unidos, es precisamente por la anfetamina. En El Salvador a esto se le conoce como cristal, ¿verdad? Es una droga barata, es tremendamente adictiva y, digamos, daña el cerebro y no lo puedes dejar. Es una cosa que es... Que es grave para el que la experimenta o la prueba, ¿va? Entonces, Biden va a llegar en estos próximos días a México y le han, digamos, de manera privada, tú sabes, en la cuestión diplomática, le han reclamado esa política que tiene López Obrador de abrazos en vez de balazos. Y, digamos, la oposición política y algunos periodistas han levantado en México ya el vínculo de Morena con el cartel del Chapo Guzmán, porque es capturado ya una vez Ovidio Guzmán López y López Obrador ordena que se libere en el operativo. López Obrador visita el estado de Sinaloa. Bueno, y él negó que dio la orden a liberar. Tampoco va a decir, pucha, porque al final dijeron, pero no. Él negó eso. ¿Y qué querían? ¿Que hubieran más muertos por una captura? Sí, pero él justificó, no dio la orden, pero justificó que lo hayan liberado. Entonces, y después de anuló un operativo del ejército. Alguien tuvo que haber dado la orden, y yo entiendo que el jefe del ejército es él. ¿Verdad? Entonces, luego, digamos, él en una visita que hace el estado de Sinaloa saluda a la mamá del Chapo Guzmán, se baja del carro y la saluda. Entonces ya son como muchos, digamos, vínculos incluso entre su partido Morena, que han habido varios candidatos de Morena en el estado de Sinaloa que han ganado la elección con respaldo abierto. No, pero eso que estás diciendo, Marvin, es irresponsable estar queriendo ligar a Morena con los narcos. O sea, esa es la versión. Mira, esa es la versión. Las investigaciones de Nabil Hernández. Espérame, esa es la versión que acabo de leer yo de Fox. Está repitiendo el discurso de Fox, el que fue la extrema derecha que le dicen el Yunque. No, oíme, el Yunque, que es la extrema derecha en México, está manejando esa versión. Me parece irresponsable. Ser de extrema derecha, no te lo diga un fascista o te lo diga un comunista, no le quita la verdad a que el involucramiento del narco en el estado de Sinaloa es real. Sí, no, pero estar queriendo ligar al narco con Morena y con la izquierda me parece irresponsable. Pero sí lo puedes negar con el PAN, sí lo puedes negar con el PAN, sí lo puedes negar con el PRI, sí lo puedes ligar con todos, menos con Morena. No. O sea, yo entiendo. Hay izquierdistas involucrados en el narcotráfico, Walter. Es que no son puros e impolutos. Lo que quiero, me parece muy ligero. Lea a Nabil Hernández. Me parece muy ligero mezclar a Morena con los narcos. Evidentemente, mira, en México se ha señalado como un narcoestado. De hecho, no puedes tú ignorar el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa, y las dos ramificaciones, esas cruzan toda América Latina, cruzan. En control. Porque necesitan el narcotráfico. Morena tiene mucho que aclarar el vínculo de miembros de su partido con el narcotráfico, Walter. Y todo todos los países, digamos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, todos para abajo están cruzados, digamos, como por esos dos afluentes, digamos, ¿verdad? Dos afluentes. Entonces, es interesante lo que está pasando, hay que darle lectura, acaba de suceder. Son 4 chapitos, los hijos del Chapo son 4 hijos. Llamados los chapitos. Los chapitos, ¿va? Entonces han capturado uno. Al ratón. Pero eso, a uno que le dicen el ratón. Porque es un apodo que le ha puesto la DEA porque es escurridizo. Ese es un elemento. ¿Por qué no mencionas en tu relato a la DEA? Porque ese operativo a mí me suena a un operativo muy así parecido a los que ejecuta la DEA en respecto a narcotráfico. O sea, aparece de repente quien doble orden a saber, hasta que las mismas autoridades sorprendidas.
La DEA ha liberado las fotos de Ovidio Guzmán López, que nadie lo conocía, muchacho de 32 años. Sí. La DEA lo ha ubicado como el jefe que manda las anfetaminas a los Estados Unidos. Entonces, es evidente que es la DEA la que está detrás siempre en los operativos de esto. Ahora, con esto termino. Lo interesante, pues es que lo que pasa es que como Morena es de izquierda, entonces le molesta que se vincule con No, me molesta la ligereza, hombre, me molesta la... Decime... ¿Dónde lo saco? Decime 5 casos donde estén dirigentes de Morena en eso, o sea, la alcaldía ligero, del distrito, sí, te lo puedo decir, el Distrito Federal, ahí han intervenido y está comprobado eso. En la alcaldía de Culiacán específicamente, diputados del Congreso Estatal de Sinaloa. Entonces, lee a Anabel Hernández, que es una periodista muy respetada en México, que tuvo que salir de ahí. Vamos a ver el análisis más geopolítico, creo que tú darías, Julio, en este término, ¿no? Mira, yo lo que yo veo en este caso hay que ver qué repercusiones tiene de México hacia abajo. De México hacia arriba hay otras relaciones. Esto me deja claro un punto. No podemos cerrarnos a ver cómo el narcotráfico ha infiltrado los institutos políticos, no solo en México, sino que en toda América Latina. Bueno, el expresidente de Honduras está procesado precisamente por vinculaciones a las actividades. Y no te creas, por eso te digo, y no creas que solo es el caso en Honduras, debe de existir por lo que plantea Walter, por las ramificaciones. A mí lo que pasó en Culiacán me hace recordar un punto básico. Los elementos del Estado para ser considerado Estado es precisamente el control del territorio, la población y la soberanía. Entonces, cuando tú perdes el control del territorio, estás a un paso de un Estado fallido. Es decir, cuando el Estado no puede responder, cuando ves todo un despliegue privado, puede ser que sea con autorización del Estado, pero no se sabe, porque no hay una... Eso es bien extraoficial. Extraoficial, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que la pérdida del territorio, que es uno de los elementos esenciales del Estado, llega a ese momento, tiene la consecuencia que estás a un paso de un Estado fallido. Y cuando se llega a ese momento, puedes de cerrar el libro, porque ahí vendrán otras cosas más diferentes. Cuando lo extrapolas aquí, era exactamente igual. Cuando aquí no había control territorial, se hacía lo que se quería. ¿Quiénes? Los que estaban en el territorio. Hay un dato importante. En los informes que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando se refiere a estos países que están, digamos, eclipsados por el narco, se refieren como narcoestado. Y interesante que los países que han estado, digamos, con una enorme presencia pandilleril le están llamando estados pandilla. Es decir, cómo va evolucionando la cosa. Entonces, lo último que ha publicado el Departamento de Estado es que se han mezclado, ¿verdad?, los narcos con las pandillas. Entonces, ¿cómo es un narcoestado con un pandilla-estado? Imagínatelo, eso es lo que pasa. Básicamente, Walter, las pandillas trabajan para el narcotráfico. Claro. Es su brazo armado. O sea, entenderlo. Yo a esto le llamaba ya lo que es en realidad el crimen organizado. Que va, es un concepto que va más allá de lo que normalmente. Ahí intervienen otras cosas. ¿Qué es lo importante que estamos viendo? Porque a mí es decir, ¿qué efectos va a tener lo que pasa en México? ¿Tú que eres abogado? Pero Julio, hay un elemento, solo me quedo con Julio un ratito. Pero esto se da en el contexto también de la llegada que va a hacer el presidente Biden a México. Lógico, esto es como decirle, estamos accionando, aquí está, pues lo ponemos sobre la mesa. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener esa acción? Todavía no la... Lo hizo Peña Nieto, Nieto con Trump, ¿se acuerdan? Peña Nieto, cabal el día que Trump entra a la Casa Blanca, le manda al Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Ahora, la visita de Biden es netamente sobre el tema de migración, no es sobre el tema de drogas. Yo creo que hay un canje, hay una especie como de canje. Esos son temas... Te voy a flexibilizar el mecanismo de migración legal, le dijo a 3-4 países, creo. Sí, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es que la inmigración controlada, legal, esa nunca ha estado cerrada. Ahora, el problema es la migración forzada. Lo que yo diría a propósito de que hemos tocado el tema de los narcos, y como eso baja a estos países de América, lo que había que ver es la incidencia de los narcos en la política.
Ese es el punto de fondo. Porque financian candidatos, claro. financian partidos, En financian México, estados. y en otras latitudes es algo que no es secreto ya mencionarlo, es algo tan evidente. Y está comprobado, por ejemplo, Y comprobado, está como comprobado que el Chapo Guzmán, búsquenlo en Google, la Chapo diputada, ¿va? Una que era amante de él, la hace diputada, ¿va? Entonces, en el estado de Sinaloa, ¿no? Bueno, aquí en El Salvador no hay 2 diputados presos en Estados Unidos. Precisamente por el vínculo. Eran con la diputados, o sea, y están presos. Por eso te digo yo, pero Ahí hay un alcalde Sí. señalado en la lista Engel por eso, ¿no? A ver, eso es lo que hay que tener cuidado. Creo que la ley de partidos políticos en El Salvador es muy clara cuando determina la fuente de financiamiento de los partidos. Y uno de los grandes señalamientos que le hacían a los candidatos no partidarios era precisamente esa tentación que pudiese estarse de los financistas, ¿no? de los financistas de los partidos políticos. Igualmente sucede. Lo que pasa es que esos financistas no es que te van a dar un cheque a nombre personal, hay otras formas. ¿A dónde se determina entonces el Te regalan control? Camisetas, te regalan todo lo que tú- tamales, Los territorios que guacales ellos y todas las controlan le cosas. ordenan a su gente que voten por él. Eso. Lo que pasa es que lo que dice Walter, ¿verdad? El tema del financiamiento de campaña Pero tiene varias quisiera aristas. Ese es el introducir poder de los narcos. Un tema El interesante poder de los que no lo narcos. hemos, Ajá. que no lo, para que ustedes lo analicen. No, es que vienen hay ¿Qué muchos. les parece que haya? No, en este mismo, en el caso de Culiacán, ayer, siguiendo toda la secuencia de la captura, ¿qué les parece que inmediatamente se empiece a decir que lo que hace el Ministerio de la Defensa en México solo es brindar un perímetro de seguridad para que entre un batallón de mercenarios estadounidenses, sí, privados. o sea, privado, una compañía privada de seguridad, a capturar a Ovidio Guzmán López, porque parece ser que nadie de la Secretaría de la Defensa, nadie de México quiso meterse en ese operativo para evitar obviamente después repercusiones, porque te quedas ahí. No, ¿verdad? a ver, lo que pasa es que la soberanía tiene dos conceptos, la soberanía externa y la interna. Es decir, tú no puedes permitir en tu territorio ningún acto ilícito, porque mientras no sea el Estado, que es el que tiene el control de la fuerza directa, sigue siendo considerado, a menos, como te digo, tenga autorización para actuar. Pero en términos generales, la soberanía interna, el control interno, el orden punitivo lo tiene el Estado. Formalmente. Bueno, yo incluso... Hablando formal ya, pues sí. Bueno, importante también sacarle una especie como de relación a este tema. Ya se hablaba de lo político, pero también en lo económico. Dicen que el aceite de las economías de estos países nuestros subdesarrollados es el dinero del narco. Es correcto. Es decir, mucho de lo que se mueve en la economía cotidiana y en la economía de estos países es dinero del narco. O sea, lo que se mueve y lo que mueve la con eso no puede ser una justificación. No, pero mira, en los análisis. pero es que es cierto, mucho te de la puede contar un economía, caso. Entonces claro. trasladarlo exactamente igual al tema de las extorsiones. Pues sí. Pues el tema de las extorsiones generaba ingresos y eso era lo que mantenía la Pero eso economía. está comprobado. El Congreso estadounidense, recordemos esto, sienta a HSBC, Claro, eso el iba a banco, decir yo. y le dice, usted ha lavado $7,000 millones de los cárteles de la droga de México ese año. En pagó- México, pero el y pagó HSBC de México. De México. Y No, pagó por eso, multa. pues sí, pero lo sacó 700 millones. O sea, Sí. se dan cuenta que si cerraban el banco, el HSBC, Hong Kong Bank. sí, quebraba la economía mundial, Claro. porque el HSBC es un banco británico, ¿verdad? Fundado en Hong Kong, y está en todo el mundo. Bueno, estaba aquí, si te acordás. Entonces le dijeron, desapareció, ¿verdad? Sí, lo que pasa que fue la sanción que le da el Senado estadounidense. Va, no lo vamos a cerrar porque entonces se quiebra la economía mundial, pero se va de aquí, de América, y una multa de 700 millones. ¿Sabes cuánto fue la ganancia ese año del HSBC? Ese año que lo multaron para pagar 700 millones. 23,000 millones de dólares. Entonces, ya viste lo político, vimos lo Les dio económico, risa la ahora multa. veamos lo simbólico. O sea, porque si tú ves todas las aristas, digamos, de la multidisciplinaridad que debe haber en estos casos, al leerlo, al acercarte, es un fenómeno. Pero los narcos dejan como huella
O sea, los narcos Siempre. dejan huella, es decir, en sus grandes cadenas, Claro, en estilo de sus vida. baños que tienen hasta oro, Sus casas, en sus casas sus ponen mujeres, ponen carros. esa es la simbología. El montón de hijos. Ponen águilas, ponen leones en las entradas de sus casas. Yo te he puesto una pregunta. ¿Vos sabés que en la Asamblea Legislativa de El Salvador, en tiempo de conciliación, pusieron unos leones en la entrada? O sea, una simbología bien extraña. Bueno, de todo tipo. Entonces, es importante hacer esa lectura Pero multidisciplinar de eso. No era más masónico eso que yo otra no le- cosa. ¿Cómo decir? No era más Bueno, masónico. puede ser que vos tengas tus más gustos masónico. excéntricos. masónico que Sí, otra o sea, cosa. puede que sea que tengas tus gustos excéntricos, pues, No, o sea, no, desde luego, pues, pero esas excentricidades, va, por ejemplo, aquí un hubo águila, aquí vos lo hubo uno compras que, en- no, hubo de uno, $20 en Hay una... gente que le en gusta, una- por ejemplo, a Julio le gustó ir a Bad Bunny, no parece, pero le gusta oír a Bad No, Bunny. yo creo que ahí te fuiste muy allá. A ver, no, es simbología. cerremos este ciclo un poco con un elemento No, bien yo- importante. A ver, yo- Julio, yo creo que ¿este es sí. un problema para el presidente de México? Por supuesto que lo va a hacer, y no solo a nivel puramente interno, militarmente hablando o policialmente, sino también tiene que tener una arista eminentemente internacional. Tiene que cuidar mucho la relación internacional por varios, Porque varios otros motivos. presidentes entran al listado si él, que se supone ha sido bastante contemplativo con ese tema, Abrazos. no lo tienen. Eso no lo sabes, no lo sabes. El tiempo de los americanos no es el tiempo de ustedes, de nosotros, o de lo que normalmente. Acordate que tienen en mi criterio, dos conceptos. Tienen una memoria de elefante, ¿verdad? Y el tiempo que juegan no es el tiempo que normalmente se les aplica. Saben en qué momento. Desde el momento en que tienen este tipo es porque tienen la radiografía completa de todos los estados. Así es que yo no me atrevería a decir, lo saben. ¿Cuándo lo van a destapar o en qué momento desclasifican? Esas son Y Lo solo- curioso es que al otro lado de la frontera del país de Estados Unidos es que tiran todo a cazar, pero adentro lo hablábamos esa es la extracámara. pregunta. Pero hay otra cosa, hay otro elemento que voy a agregar, fíjate. Otra cosa para ver todo este fenómeno es el arte. Pues, todas esas series de narcos, esas de La Reina del Sí, Sur y todo las películas. Esto que ha pasado ayer supera esas series. Po. Yo las imágenes que están transmitiendo de quemando camiones, cerrando... hay que Como que la si gente- era una supérala. película de de la gente. Netflix Sí, de cabal, Netflix, de- sobre Solo el que en vivo, tema- solo Sí, que el ametrallamiento del avión privado, Hay después que el- explicarle a la gente por qué Sí. pasó eso. O sea, Sí. eso fue el cártel de Ovidio Guzmán López, que decide empezar a quemar vehículos por toda la ciudad para que no nadie, pudiera moverse nadie en carro. Es decir, para que no pudieran sacar a Ovidio Guzmán López de la ciudad. Ametrallan el avión porque les dicen es que ya está en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces ya los llevaron para allá. Entonces van al aeropuerto, empiezan a hacer ráfagas para que cerraran el aeropuerto. Pero es evidente de que lo sacaron por otro lado. Se queda tenían otra- ¿Cuál queda es el chiquita la mensaje? Reina del Sur ahí. Mira, Bueno, seguramente los guionistas ya tienen el guión Pero, preparado. ¿no? exactamente, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que eso nos debe de reflexionar en el tipo de contenido de determinadas películas por el mensaje que le mandan a los muchachos nuestros. Yeah. Si tú ves una película de estas, creen Apología que del narco, es ¿decís una tú? apología, exactamente, creen que la vida es Pero ¿y eso. la libertad de expresión? No, pero es que hay Es que eso no es límites. libertad La de libertad de expresión no solo Esa no es significa... libertad de expresión. Esa es otra cosa. No, bueno, yo lo que sí, te estoy diciendo estoy es de que acuerdo. debería de algún momento de tirarse esa reflexión en el sentido qué tipo de contenido queremos mostrar. Porque para muchos jóvenes el estilo de vida de eso creen que es verdad. Es un anhelo. Que es un anhelo, quieren Un vivir modelo. como que si de la noche a la mañana van a estar en las mismas condiciones. Entonces siento de que esto traje mucha reflexión. Al final El dinero del fácil, camino ¿verdad? No, y también llegas a un punto negro como fue el hijo que fue detenido el día de ayer. Bueno, al final Está creo bueno. que a manera de reflexión. Sí, no. No, que hay mira, que por ejemplo las personas que tienen algún tipo de incidencia en medios de comunicación, por ejemplo como los canales, pensar un poco qué tipo de oferta le programación? ofrecen. Porque Ajá. por ejemplo, yo leí un estudio de que un niño que pasaba expuesto un par 4 o 5 Pero ahora horas no a la se hablen de televisión, medios de comunicación. No, después de no, tenés acceso a- Si evidentemente uno la necesita, plataforma. si uno necesita Sí, de sí. todo lo tenés Sí, acá. pero- Sabés que yo ayer sí. buscando información sobre este tema de solo entré a Google y encontré una serie
Sí, correcto, pero es que de material que para darle las facultades interpretativas hay canales, corto. No, lo que pero Y soy tan responsable, porque aquí voy a decirte y te voy a hacer una corrección, creo que a ti, cuando tú dijiste, y bueno, ¿y esto qué es la libertad de expresión? Separar las dos cosas, porque tú mismo dijiste, una cosa es ser apologética del delito, apología del delito, y otra cosa es la libertad de expresión. Son dos cosas distintas. Pero ¿quién va a determinar si una serie de televisión, por esa ejemplo, no es libertad de expresión? Yo he hablado con uno de los guionistas de la serie Narcos, ¿verdad? Entonces, y lo conocí, le preguntaba sobre eso y me decía, es que mira, nosotros escribimos lo que ha pasado, al final todos los narcos que nosotros ponemos ahí terminan mal, terminan presos, terminan muertos, o sea, reflejamos que su vida es una desgracia, o sea, pero sí, no podemos... ¿Quién va a justificar pero ¿quién va? Y me decía él, ¿y quién va a determinar si es libertad de expresión? Pero yo no terminé. Esa película no solo la ve una persona que tiene discernimiento, la puede ver un muchacho de 10, de 11, de 2 años que está en proceso de formación. Yo lo que quería terminar es que no terminé de terminar. Si era en breve. El enfoque por eso, pero ahí está. Entonces, ahora váyanse a las fotos cuando encuentran la casa del repollo. Sí, pero eso es cuestión. Y ahí están. Esa es lo que tú dijiste, simbología. Simbología narco. Julio. Simbología. No, yo creo que. Están los leones rampantes. El club de leones no pondría los leones ahí y es un club altruista, no. Los leones rampantes. Puede ser una pausa y creo que a manera de reflexión, bueno, vamos a esperar a ver cómo termina esa situación. Yo creo que ese es el mensaje. Creo que debemos de tener muy claro, uno, no llegar a un estado fallido, la pérdida de territorio, aunque ustedes dijeron que fue un comando privado, así se ha manejado. Pero cuando tú ves el encabezado, te dice el ejército mexicano el que captura. Sí, claro, el ejército. Sí, de ser de élite de ellos. Por eso, pero una cosa es ser el ejército el que hace ese operativo, que tiene todas las características de legalidad, y otra cosa es que el ejército rodee un estado y un ente privado. Élite, no es el privado, es élite. Hay una ley vinculada con el narco que prohíbe revelar la identidad de quienes participan en esos operativos para evitar repercusiones con sus familias. No, es que no te digo que digas cuál es el nombre del capitán o del teniente. Lo que quiero decir es tampoco la unidad. Que si fue el ejército, sí, es que no o simplemente decir el Estado de México. Es que puedes decir fue una unidad del ejército de México. No tenés por qué revelar nombre y apellido, pero si es un ejército privado, bajo ese manto de anonimato, también pudo haber sido un grupo privado que no lo sabemos. Lo cierto es que este operativo de captura de Ovidio Guzmán, uno de los 4 hijos del Chapo, ha provocado que la ciudad desde luego volviera a vivir esa jornada, porque no es la primera vez. No, claro. ¿Verdad? Esa jornada de violencia que... Y Ernesto, hay una recompensa de 5 millones por cada uno de los hijos. De los otros. Y solo se ha capturado uno de los 4. Sí. Mira, si no lo extraditan en un año se les fuga. Sí, una situación bien compleja, bien difícil, pero teníamos que abordarla para poder... No podíamos invisibilizar este tema porque es punto de transmisión y análisis en todos los noticieros internacionales. Bueno, de hecho, el mundo tiene puestos los ojos ahí. Si tú ves todos los... es el tema de Culiacán, México. No podíamos leer. Bueno, en nuestro país, pasemos a nuestro país, el tema que ha venido a despertar, desde luego, mucha polémica, o mejor dicho, un debate, es el tema de la propuesta que no es oficial, que se hizo en su momento por parte del presidente, que es el tema de bajar el número de municipios en nuestro país. El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, recuerdo que decía el presidente en su momento. Ahí está, por cierto, el tuit. Y esto nos lleva a hablar de un tema, Julio, que creo que contigo en el tiempo atrás de que tenemos de estar acá en esta plataforma, hemos hablado sobre la necesidad de un verdadero reordenamiento territorial. Que ahí está la base, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 2 ciudades solo sean divididas por una carretera y tenga a lo mejor una mejor inversión en desarrollo local y la otra no lo tenga? O sea, ahí están las discusiones. No es nuevo, por cierto. 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López.
López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, como lo decíamos, el tema de México va a dar para hablar mucho más, pero hay que esperar que ver cuál va a ser el resultado de toda esa operación militar que ha traído consigo las reacciones de las cuales ya comentábamos. Señores, sobre la base de la propuesta de manera así, que no es nueva, muchos de los gobiernos han hecho los intentos pertinentes para hablar de minimizar el número de municipios en nuestro país. Está a la base el tema del reordenamiento territorial, ¿sí? Que por cierto hay una ley, Julio, si no me equivoco. A ver, tienes la palabra, Julio. Bueno, yo quiero ponerle en contexto. En primer lugar, esto no es un tema constitucional, el hecho de reducir los municipios. O sea, no necesitan tocar la Constitución, la Asamblea Legislativa, que es el ente encargado por definición al que le tocaría hacer esto. Cuando tú revisas el tema de la reducción de municipios, te vas exactamente a qué es el tipo de gobierno local. Eso está, creo que ahí por el 202 de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que los departamentos se dividen en municipios, ¿verdad? Y tú tenés que en el área de San Salvador creo que son 19, pero tenés departamentos como Chalatenango, que tiene casi 33 municipios. Es decir, muchos de ellos. Este tema, en primer término, no es nuevo. Ya este tema ha estado en... ¿Y cuál es el requisito constitucional que tiene para la determinación de la creación de un municipio? Básicamente son 5 requisitos lo que la ley establece para que se pueda, dijéramos, crear un municipio en una determinada población. El primer requisito que exige, hoy por hoy tenemos 262 municipios y cada uno ha sido creado mediante un decreto legislativo. ¿Qué es lo que te dice? Una población en no menor de 10,000 personas para crear un municipio. El segundo requisito, que esté determinado en un territorio, el centro poblacional de ese territorio no debe ser menor de 2,000 personas, la posibilidad que tenga para recursos suficientes para los gastos de administración, que es uno de los puntos débiles en muchos municipios del país, y que esté conforme a los planes de desarrollo nacional. Si se cumplen esos 5 requisitos, se crea entonces. La ley no habla, o cuando se dio, sobre el procedimiento para la reducción. Habla del procedimiento de la creación, pero no de la reducción. Y lo único que yo puedo interpretar... O desaparición. O desaparición es, o es una fusión, ¿verdad? Que puede ser, o una incorporación. O sea, o unís a 2 municipios para irlo... porque no lo puedes dejar en el aire ese censo poblacional. Y para eso ahí sí, entra tú que sos antropólogo, tenés que ver que muchos municipios, ¿verdad?, aunque sean aledaños, tienen rivalidades, que también hay que entender esa parte de la antropología. El día de ayer me decía el pastor que yo lo tuve, Mario Vega, y me decía, mire, eso tal vez a ustedes no les parece, pero yo que lo he vivido, me decía, por ejemplo, en la zona occidental hay un municipio que tiene una rivalidad enorme con el que está a la par, que también se dan elementos de juicio que habrá que tomar en un momento determinado. También hay que decirlo, aquí hay municipios que ni siquiera alcanzan para pagar una planilla, y sin embargo ayer el rol del FODES, para apoyar aquellos temas. Y cuando dije que este tema no era, dijéramos, nuevo, todo esto tiene que estar sustentado en la base de un censo poblacional. Cualquier decisión que se vaya a tomar, la orientación que se ha tenido es el censo. Y el último censo, si no me equivoco, que hubo aquí en el país fue creo que en el 2007, que es, de hecho, tendría que actualizarse cada 10 años. El tema, ya se pasó porque era el 2017 cuando tocaba el otro censo, para saber cuál es tu matriz poblacional. Y eso creo que no. Morazán tiene 29 municipios. ¿Será suficientemente? Chalatenango 33. Chalatenango 33, que es el que más tiene y el menos poblado. El menos poblado. Entonces, como que va a ser, creo que va a ser un tema muy importante. Y esta es la antesala, ojo, ¿verdad? San Salvador creo que tiene 19 municipios, ¿verdad? Huachapán tiene 12, Santana 13,
¿verdad? Morazán tiene 26. Chalatenango 33, que dijéramos son los más departamentos que Con más tienen Surután, mi departamento, 23. Tiene 23, o sea, ¿responderá eso a una realidad? No lo sé, eso lo va a determinar. Tiene su explicación. Pero creo que esta es la antesala para el siguiente paso, que es la reducción de los diputados en la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar de eso. Okay. Es correcto. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que antes existía la plancha nacional? Sí, y fue declarada inconstitucional. Entonces lo que hicieron, repartirlos en los departamentos. En los departamentos, o sea, quedó lo más. ¿Será necesario 84 personas en la Asamblea Legislativa para desarrollar esa labor? Pues son de los temas que... Vamos a ver, yo había pedido la palabra. Fíjate que hay un libro que se llama La tiranía de la comunicación, es de Ignacio Ramonet. Básicamente él explica cómo los gobiernos manejan su sistema de persuasión de las sociedades que gobiernan, ¿verdad? Y hay una de las tesis importantes ahí que hablan de bombas noticiosas de máxima intensidad. Es decir, nosotros acabamos de pasar por una situación gravísima que fue la reforma de pensiones, donde se le dio luz verde al gobierno para poder acceder a los fondos de los trabajadores, que puede tomarlo sin límite, dice la ley que se aprobó. Ese tema de las pensiones originó, ¿verdad?, un asunto de reacción de algunas alcaldías, que era lo que se venía dando. Y aparece este tema y nos ponen a hablar a todos sobre esto de reducirlo a 50. ¿Verdad? Con un simple tweet nos ponen a hablar. Esa es una bomba noticiosa de alta intensidad para que olvidemos el tema de las pensiones y para que no nos metamos a profundidad al tema de quién quebró a las alcaldías. Es que el problema aquí no es si bajarlas a 50, si bajarlas a 30, si quién las baja. No, el problema aquí es que estas alcaldías fueron quebradas por una decisión oficial, ¿verdad?, electoral, quitando el FODES. Al quitar el FODES, esos son proyectos que entran y esos proyectos se contratan gente del municipio y genera algún tipo de desarrollo y dinamiza la economía en los pueblos. Mira, los municipios han quedado, al quitarles el FODES, que era un ingreso de verdad, en la penuria, han quedado, digamos, en una orfandad de eso. ¿Y quién es el culpable de haber creado esa orfandad? ¿Quién lleva la gobernanza? Entonces, al tirar esa bomba de alta intensidad noticiosa, ya no nos ponen a pensar en el origen de la quiebra de todos estos municipios. No importa el partido que sea, están quebrados. Entonces nos ponen a pensar en bajarla, no bajarla, meterla, no meterlo. O sea, entonces hay que hacer un análisis a profundidad de eso. O sea, hay en el interior del país, en la vida rural, digamos, una pobreza tal, digamos, que solo basta ver todas las alcaldías que no les han pagado a los empleados, todas las alcaldías que no tienen capacidad de funcionar. Entonces, evidentemente, hay alcaldías que no tienen ni 1000 habitantes, pues entonces evidentemente eso hay que hacer una cosa, pero eso es un estudio que tienes que hacerlo sobre la base, como decía Julio, de un censo, sobre la base de, y evidentemente habrán alcaldías que se pueden fusionar en algunos pero bueno, entrar en esa situación lo que te hace y lo que nos han hecho ahorita nosotros es una bomba noticiosa para dispersarnos en nuestro pensamiento, porque se está calentando un poco, digamos, el malestar en muchas alcaldías. Y la gente ya están hablando, están actuando, y a mí me llama la atención cómo se manejan las cosas en todo esto. Ese es mi análisis. Yo quisiera comenzar diciendo que yo estoy a favor del reordenamiento territorial. Eso es, digamos, para que quede claro. Yo estoy a favor de eso porque es necesario. Cuando hablas de reordenamiento, te estás definiendo a la reducción de los municipios, porque el concepto de reordenamiento va más allá, es decir, territorial. Puede ser reducción, puede ser fusión, puede ser, o sea, pero tiene que hacerse, dicho esto, tiene que hacerse un estudio. Y que ya hay, en épocas del FMLN, se presentó una especie de bosquejo de cómo reorganizar el país. Digamos, es un periodo que podría tomar hasta 3 años, digamos, ¿verdad? Ese reordenamiento territorial. No es una cosa que va a pasar ya en las elecciones del 2024, que ya solo van a haber 30 municipios para las elecciones del 2024. O sea, es un procedimiento. Quisiera también aprovechar esta plataforma para aclarar algo de una vez por todas, ¿verdad? El Salvador no tiene 21.000 kilómetros cuadrados. 20.000. Tiene 20.700 kilómetros cuadrados después del fallo de La Haya.
Entonces dejemos de estar diciendo que hay 21,000 kilómetros cuadrados, porque no es así. Entonces, hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Lo que pasa es que nos quedó, yo diría que nos quedó, más el pedacito digamos, de la isla en el tiempo nostálgico nos quedó el pedazo de que es nuestro. Pero Ernesto, o sea, yo no voy a decir... O sea, tan preciso con los metros cuadrados no vas a venir a hacer, hombre. ¿Cómo no? Porque perdimos... Yo creo que es más relevante el punto... Perdimos la isla Conejo en eso, sí, y eso genera pasiones. Perdimos los bolsones en Morazán, en Chalatenango, o sea... No perdas el enfoque, que creo que me parece que es bien interesante, pues sí, por una discusión. Pero es que tenemos que... Es que a la hora de reordenar el territorio, sí, Ernesto, yo te puedo decir, no son 20,000, son 19,950. Pero es que si vamos a reordenar algo, tenemos que saber qué vamos a reordenar, ¿verdad? Yo no puedo estar disponiendo sobre tu casa que no es mía. Pues, es que, es una cosa. Es que, perdón, solo hablar de la reordenación es una cosa tan seria. De acuerdo. Mira, sí, tan seria. Solo, obligado, por ejemplo, yo te diría, bueno, la reordenación, desde luego que hay que reordenarlo, pero además de, no solo ahora, los municipios, ¿sabes tú que las migraciones, las fronteras que nosotros tenemos son de la época colonial? Pero las fronteras que tenemos, las fronteras son de Guatemala, Nicaragua, cuando pasa. Y la parte natural, natural. Vos tenés. Quiero aclarar, La Paz y Huascorán. Sí, por eso. Son fronteras naturales. Por eso. Te voy a decir, incluso creo que Guatemala es el único país que ha tenido una visión tan estratégica en el tema del mar territorial. Ellos tienen delimitado ya a través dónde están los puntos. Lo que yo quería terminar terminar esta relación, va. Estas fronteras que tenemos son de la época colonial, pero tenemos 138 puntos ciegos. Si se pasara, fíjate tú, si se pasara por la zona de Perquín, si abre una migración, una frontera, tardaría, no, pero con gran carretera, tardaría una hora, fíjate, tardarían de la zona de Honduras en entrar hasta aquí, o sea, cambiaría todo. El territorio actual salvadoreño se definió en 1786, en la época colonial. Y la última vez que el país ha hecho un reordenamiento territorial fue en 1875, imagínate, hace 144 años, que fue cuando se hizo el último departamento de El Salvador. Entonces, no me digan que desde hace 144 años no necesitamos un reordenamiento. No, claro, pero el problema es que se haga podría ahora, decir una mala palabra, ¿verdad? Solo que se haga ahora, pero con asunto electoral, bueno, y que lo hagan y quieran hacer, porque vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver, hacer un reordenamiento territorial es una necesidad desde hace 144 años. Marvin, no es una visión electoral, como dice él. Me la respondes cuando regresemos. ¿Te parece? Voy a abrir la pausa que es electoral. Claro que sí. 7:17. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente. En esta discusión hay dos enfoques. Tú dices que esto tiene que ser más visto desde el punto de vista de territorio y de eficiencia en administración. Nacional. Ok. Pero no le ves ningún suspicacia electoral como en algún momento lo planteas. ¿Por qué razón no le ves? Walter tiene obviamente una agenda de oposición, estamos claros, y tenés derecho a tenerla. Yo no tengo agenda, tengo mi análisis y mi verdad. A lo que me refiero es que le ves lo malo a todo, pero no le ves lo bueno. O sea, más allá, primero, mira Walter, ese error de esos 50 municipios no va a pasar para las elecciones del 2024. Y eso desvirtúa cualquier, digamos, situación de que sea con objetivos de que él quiere ganar las 50 alcaldías y dejar a la oposición sin poder local. Vale, dicho esto, yo lo que creo es que todos los gobiernos han hecho esto, Walter. Esto se viene planteando desde 1954 en el gobierno de Osorio, por ejemplo. Fue la primera vez que se habló de un reordenamiento territorial, porque se venía desde 1932, que Martínez lo hizo cuando creó el Instituto de Colonización Rural, y eso obligó a que todo el mundo, digamos, empezara a tener escrituras de sus propiedades, y eso obligó a definir el mapa de municipios, ¿verdad? Hasta aquí llega San Miguel, hasta aquí llega Quelepa, ¿no? Entonces, luego se ha hecho durante los gobiernos de Arena, también plantearon eso, este Plan Nacional de Desarrollo, ¿te acordás? Que Sandra Barraza era la coordinadora, creo, de eso en la época de Calderón Sol. El FMLN también lo planteó en aquello que ellos hablaron de
participación, de gobiernos participativos, y que también habló el FMLN en su momento sobre el problema de que este es un país bastante vulnerable. Para prevenir desastres había que aglutinar, digamos, esfuerzos. Ahora, lo que tú decías, el gobierno también tiene problemas. Aquí hay instituciones que operan a nivel de regiones. Eso data desde Martínez, la zona oriental, la zona occidental y la zona central. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, opera a nivel de 3 regiones. El Ministerio por ejemplo, la Juventud y otros operan a nivel de 4 regiones. Otros ministerios operan a nivel de 5 regiones. El Ministerio de Salud opera a nivel de 6 regiones. Y hay instituciones de gobierno que operan a nivel de 14 regiones, una por departamento. Eso es una especie, si ustedes me lo permiten, de desorden que también hay dentro del gobierno de cómo va a administrar. Pero regresar al concepto de qué es el municipio, es la unidad política primaria. Claro, es decir, correcto. ¿Por qué razón? Porque los problemas del municipio es diferente a como lo puede tener. Claro. Dicho esto, ¿qué es lo macro? Y aquí viene la parte antropológica. En el país ha habido y se ha desarrollado a lo largo, desde los primeros años de la República, una especie de localismo. Yo soy de San Miguel y vos sos de Aguachapán, y San Miguel es mejor que Aguachapán, aunque eso es cierto, ¿va? Teóricamente. Pero, claro. Entonces, y esas rivalidades se han trasladado a muchos aspectos. Por eso, el reordenamiento territorial es necesario, pero hay que consultarlo con la población. No se puede desde un escritorio, desde San Salvador, decir que San Miguel necesita esa obra porque aquí a un iluminado se le ocurrió, ¿verdad? Que aquello le merecía a los solo quiero terminar una idea. Y para los que crean que se pudiera darse esta reducción, en primer lugar, no tendría efectos para las próximas elecciones. Claro. Por una simple y sencilla razón. Primero, que cualquier fusión o cualquier, dijéramos, reordenamiento que pudiese darse, legalmente hablando, surte efectos a partir del siguiente ejercicio fiscal. Así lo determina el Código Municipal. O sea, sí, pero hay también otra situación que está contemplada, creo que en el Código Electoral, y es que un año antes de celebrarse las elecciones tú no puedes trastocar ningún tema electoral. Si eso lo partimos al 6 de febrero del próximo año, ¿verdad? Quiere decir que en el tema electoral solo puede hacerse hasta antes del 6 de febrero. Yo lo que quiero decir es que yo creo que no sé si no me entienden o no logré explicarme, pero yo creo que logran ver la trampa. Logran ver la trampa. Bien. O sea, logran ver la trampa. O sea, la trampa es, nos ponen a hablar de eso. Esa es la trampa. Yo lo quise explicar comunicacionalmente, conceptualmente. La coyuntura, es que la coyuntura, o sea, mira, nos ponen a hablar de eso. Bien dicho, tú lo has dicho, Julio. La coyuntura, ¿sabes cuál es la coyuntura? Hablemos del tema de pensiones, hablemos. La coyuntura es quién quebró las alcaldías. Bueno, entonces ese es el punto. Entonces, lo acabo de decir. Espérame, lo que quiero explicar yo. El tema del FODE, pero porque cuando te tiran un tema de esos, te tiran para la trampa está ahí, para que hablemos de eso. Pero el asunto fundamental está aquí. Conceptualmente, lo que yo quiero decir es esto. La reforma de los municipios, la reforma política, es correcto, siempre y cuando toda esa reforma lleve un beneficio a la población para reducir la pobreza, para mejorar la economía, para dinamizar ciertos municipios que están muertos. Es decir, vaya, está bien, hablemos de... Pero no nos quedemos ahí. O sea, aquí ha habido... O sea, miren, esta gobernanza, este ejecutivo, este gobierno, ha ido poco a poco copando los distintos poderes, y eso nadie me lo puede negar. Legislativo, judicial, y el último poder que le quedaba era el poder local. Y ahora, con esto, si es que se ejecuta eso, yo creo que más fue como una bomba de comunicacional para ponernos a hablar. Pero digamos que se ejecutara esa reducción de municipios, ¿ya? Se apropia del último poder que quedaba, que era el poder local. Y entonces, decir eso en una democracia no es bueno ni es correcto, porque tiene que haber una interacción entre los poderes. Y el poder local es un poder fuerte, que se está ahorita revelando ante esa necesidad. El origen de los municipios pobres no es que les hayan quitado el FODES.
el origen de los municipios pobres es que los políticos a lo largo de 200 años han asusado el localismo para ir debilitando, ¿vea?, fuerzas políticas del interior de los departamentos para que San Salvador tuviera siempre la hegemonía. San Miguel era Usulután, La Unión y Morazán. Y lo que hicieron fue comenzar, cuando allá había un gran poder económico por el añil y después de la guerra contra el filibustero William Walker, que fue San Miguel quien financia esa guerra, fíjate, le presta al gobierno de San Salvador. Dijeron, no, esta élite es muy peligrosa, o sea, quiere el poder de todo, entonces vamos a dividirlo primero en Usulután, después en La Unión. Anda a decirle eso a los empleados de las alcaldías que están en huelga ahí porque no les han pagado ni diciembre. O sea, yo estoy hablando, Walter, por favor, sos escritor, estoy hablando de historia. Sí, no, pues sí. Pero ese problema que tú estás planteando es al que hemos llegado precisamente por eso localismo. ¿Cuánto es la tenencia de la tierra? Sí, pero ¿Qué dice la Constitución? 245. Mercedes La Ceiba, en el departamento de La Paz, mide menos que eso. Tenemos un municipio que mide menos que la tenencia de la tierra que da, o sea, manos privadas. Exacto, manos privadas. Entonces lo que te quiero, yo no estoy diciendo que las actuales alcaldías no necesiten el FODES. Tiene 2.32 kilómetros. Yo te estoy explicando por qué hay tanto municipio, como también tiene explicación, y por qué somos tan chiquitos. No, pero ahí permitimos. Porque somos tan chiquitos. No podés dejar de ver hoy día. ¿Quién es el culpable de que seamos tan chiquitos? De que este país haya quedado así como quedó después de la independencia. Ese señor que tienen ahí en el cuadro en la Asamblea Legislativa, que se llama José Matías Delgado, ellos, porque creyeron que su país era solo San Salvador, no les importó cuando la gente de Olancho se quiso ir al Salvador y perder Choluteca, y ahí lo tenés en un cuadro ahí, bajémoslo. Nueva Cotepeque. La creación de nuevos municipios tiene un sentido político electoral. Sí, correcto. Tú sabes que el voto del alcalde arrostra al voto del diputado. Así es, correcto. En función de eso, entonces es que se empiezan a crear de esto. ¿Por qué razón? Eso se rompió el 20. Entonces le estás dando la razón a Walter. No es que se rompió. Es decir, eso es una realidad electoral política, pero no te significa que siempre va a ser lo mismo. Claro. Si reducís, pero puede cambiar. Reducir diputados puede también. Cambió el 20. Dejemos terminar a Julio con el planteamiento. Mi planteamiento es que el poder territorial está en los municipios, en la unidad política primaria. Y lógicamente, si vos tenés control territorial, que es a través de los alcaldes, de los consejos, vas a tener el control en la Asamblea Legislativa, que es el verdadero control político del Estado. O sea, ¿cómo se garantiza, dijéramos, que vas a llegar a la Asamblea? ¿Por qué los candidatos a diputados siempre se montan en las plataformas de los candidatos alcaldes? Porque los va jalando. Claro. Así había sido. Entonces es electoral y Julio lo ha dicho. Y además, si se hiciera esa reducción de municipios, se reducen diputados. Anda a ver si la van a aprobar. Anda a ver si la van a aprobar. No la aprueban. Bueno, yo no sé si lo va. ¿Y tú crees que para desarrollar lo que está necesitas 84 diputados? No, pero no. ¿Y vos crees que la van a aprobar? Bueno, yo no sé si la van a aprobar o no. Es lo que estamos hablando del deber ser. Este país podía funcionar con 60 diputados. Y no así era antes, pues. Julio, Sí, entonces tu tesis es que en consecuencia de todo esto también debería de haber no solo un reordenamiento territorial, sino que un reordenamiento electoral político desde el punto de vista de la tiene que darse. Explícame un poquito eso. Cuando regresemos te doy la palabra para que tú puedas desarrollarlo más. Son las 7:30. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias, Julio. Había quedado darte la palabra para ampliar un poquito el tema del reordenamiento territorial, que no solo tiene que ser a la base de poder, sino que también tener un impacto en el tema de las circunscripciones, que es otro tema de gastos, porque yo creo que aquí hay que hablar de eficiencia de gastos. Pero eso sí lo vemos desde el punto de vista electoral. ¿Qué hacen? Y ustedes que han pateado territorio o han asesorado en un momento determinado, ¿qué es lo que hacen en un departamento? Identificás aquellos municipios que tienen más DUIs. Te voy a hablar del tema de Huachapán. El tema de Huachapán, ese departamento genera 3 municipios nada más, ¿verdad? Pitizaya, ¿verdad? San Francisco Menéndez y municipio de Huachapán. Esos 3 pueden definir toda la votación electoralmente hablando. ¿Cómo se manejan los políticos en sus departamentos?
incluso cuando diseñan estrategias de campaña, dice, ¿qué municipio tiene más duizados? ¿Por qué? Porque ahí van a enfocar su estrategia de campaña. Ahora, la estrategia territorial en el ordenamiento, tampoco puedes tener 262 presidentes en la República, que es el concepto que se ha tenido aquí. Hay alcaldes que hasta te ponen alcalde jefe de distrito y te lo subrayan. La competencia municipal no puede afectar, y así lo dice el código. Cuando ustedes leen el artículo 5 del Código Municipal, dice que las atribuciones conferidas no afectan a las demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay alcaldes que han dado a diestra y siniestra permisos de construcción sin tener ninguna base para hacerlo, simplemente porque es una política. ¿Qué pasaría cuando en realidad eso se concentrara? Aquí tenés zonas residenciales que pasaron a ser zonas comerciales de la noche a la mañana. ¿Productos de qué? De un permiso de un alcalde. Y eso lo sabe. Ese ordenamiento territorial es el que deberíamos de estar demandando. No puede ser que los alcaldes sigan en ese mismo concepto. Ahora, vos hiciste un planteamiento, el tema del FODE. Ese es un tema que hay que analizarlo, porque no se ha quitado. Lo que han hecho es reducirlo, ¿verdad? Porque no lo pueden quitar porque es constitucional la creación del FODE. Lo que pueden hacer es limitado, que es otra cosa. Que ya está limitado. Que ya está limitado, ¿verdad? Pero no lo pueden quitar. Ahora, eso no lo puede. Ahora, el FODE es una herramienta que cuando se crea es perfecta para los municipios. Claro. No es que yo esté en contra del Pero imperfecta cuando se malversa. Bueno, pero es que mira, ya vimos que un alcalde cuando es corrupto, con FODES o sin FODES. Sí, pero vos no podés cuestionar una medida porque un alcalde es mañoso. Si no, mira lo que ha pasado en Soyapango, que lo han acusado a la señora de 3 delitos, entre ellos que malversación de fondos, retención de actos arbitrarios. Exactamente, o sea, la que corrupción. es un tema muy interesante. La corrupción no tiene nada que ver solamente con el FODE, tiene que ver. O sea, una cosa, mira, si algo se avanzó después de los acuerdos de paz aquí fue en la descentralización del poder a través de las alcaldías. Fue un avance de la democracia. Y entonces, fortalecer el poder local. Ese poder local se fue fortaleciendo, además hubo mucha ayuda internacional para eso, porque esa es la modernidad de las democracias, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ir desmontando todo ese poder local a través, por supuesto, de haberle quitado el FODES, pero además inhabilitar la gobernatura. Ni sabemos los nombres de los gobernadores, pero ahí están ganando. No sabemos cómo funciona eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El poder local en sí mismo es algo disperso, pero a la vez unido. Cuando lo ves como tal, es un poder. Entonces, al desmontar el poder local, o sea, vamos a quedar, digamos, ya no en una democracia, pues. Entonces, ¿qué es lo que se está configurando? Entonces, yo sí diría, digamos, que se le ponga mucha atención a esto, porque evidentemente, o sea, las transformaciones que se están dando en el país nos van llevando a un desmontaje institucional, digamos, a un ir eliminando las instituciones y a ir centralizando el poder. Eso no se puede en una democracia. O sea que tú hablas de que detrás de todo esto también hay un interés de desmontaje del poder local, ¿verdad? ¿Qué piensan el resto? No, hay que verlo desde este punto de vista. El desmontaje del gobierno no se puede dar por una simple y sencilla decisión. Tiene un precepto constitucional. Es decir, ¿cuál es el objeto de desarrollar los principios? Julio, y el precepto constitucional de la sala, y no una noche la quitaron, pues no es constitucional. Bueno, entonces si querés enfocamos temas por sí, no, por eso lo decía, vincular, lo decía en ese sentido. Ahí podemos hablar muchísimo. Sí, no, por eso lo decía yo. El tema. Entonces, para ti va a desaparecer el concepto de municipio. Yo creo que lo van a controlar. Si van en eso. Vos dijiste que estás desmontando por eso, el aparataje el actual de control, que es distinto al control. Lo están desmontando para controlarlo. Y va a tener una ramificación en eso política. ¿Por qué? Porque se le está yendo de la mano. Es decir, lo que se está surgiendo en todos los municipios es un descontento que antes era invisible y hoy lo están expresando. Yo participo que tiene que haber un análisis profundo, porque este tema no nació
hoy con esto. El tema viene desde hace 1954. tiempo. Hacerlo. Llegó el momento de tirarlo sobre la mesa. Tiene que tener a la base un estudio de censo poblacional para determinar aquellas áreas que sí efectivamente. Okay. 2, tenés que tener el tema antropológico. Lo económico. ¿Me entendés? El tema de seguridad jurídica que debe también al reducir los límites. Entonces no te puedes cerrar a decir que es una medida política tendiente. Julio, solo quiero hacerte una pregunta. Tú hablas de eso, pero ¿por qué si en el pasado también fue punto de discusión, por qué no lo hicieron los gobiernos anteriores? ¿Por qué? Porque habrá un costo político en ello. 1 y 2, el control, porque al final quien va a tomar esta decisión al margen de cualquiera es la Asamblea Legislativa. Es la que tiene la competencia para crear, unir o extinguir esos municipios. Entonces, si vos tenés el control de la Asamblea Legislativa, vas a tener control de la decisión. ¿Qué es lo que se van a evaluar políticamente hablando? Las consecuencias de esa decisión. Hay algo, Ese es el punto. Que hay que verlo para que, vamos a ver, la gente cuando de entrada le decís que le vas a quitar su municipio y todo eso, la sensación es de rechazo. Eso de que la mayoría está de acuerdo es complicado. Por eso es que ni siquiera en los gobiernos de Osorio, que tenían, unanimidad en la Asamblea, sabían que eso era una cuestión de chocar con la gente, ¿no? Bueno, preguntarle aquí, tú de Santa Elena, ¿cómo es que les dicen a los tabudos? O sea, es una identificación, pero yo te digo que la parte antropológica no es tan fácil. Se me quedó eso, porque la parte nostálgica de decir yo soy tabudo y voy a depender del tránsito. Eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia política. Tiene consecuencias políticas. Y hay otro elemento que deben de entender. Por ejemplo, si fusionamos un municipio con otro, va perfecto. ¿Cuál va a ser el santo patrón de ese municipio? ¿El del pueblo que llega o el del pueblo que estaba? Si no lo van a hacer, si solo fue una bomba noticiosa para ponernos a hablar, ¿cuánto te cuesta? Lo otro es en los equipos de fútbol, ¿verdad? Lo que tú hablabas, las rivalidades. Claro. Entonces, por supuesto, ahí es donde entra la antropología. Pero si solo es óptica política, es que mira, el país necesita un ordenamiento territorial. Lo necesita desde hace tiempo. Ahora que le quieras dar un enfoque electoral, como vos decís, que no se va. Un ejemplo de que ya existe. Mira, es una bomba de distracción, sostiene el país. Pero eso es porque él estaba. Mira, te voy a explicar. Pero ya existe ese reordenamiento. Por ejemplo, ¿por qué tenerle miedo? Si ya lo tenemos, mira, te voy a poner 2 ejemplos que funcionan muy bien. El trifinio. ¿Qué es el trifinio? No es una reordenación. No se llama fusión. Por eso, pero afectó los territorios de 3 países. Obviamente, ¿no? Lo otro que tenemos, fíjate que en San Miguel allá hay varios municipios unidos de San Miguel y de Usulután para abastecer de agua a sus comunidades. Tienen una especie de corporación de agua y han logrado desarrollar entre Usulután y San Miguel un municipio que tengan agua incluso 24 horas, que eso no lo tienen muchas poblaciones. Entonces, es decir, no tenemos que tenerle miedo a eso. Pues lo que sí es que hay que hacerlo con tiempo, es un proceso, consultar a la gente. Solo quiero cualquiera que sea la préstame la guitarra. 2024 servirá de un referéndum, ¿verdad? Para que la gente que ya escuchó que se pueden reducir los municipios vote y decida en las elecciones a quién va. Ha tocado un tema que también debería de introducirse en el debate. El tema del referéndum, consultarle a la gente un referéndum. Vamos a ver, mariachi, perdón, la guitarra para... Préstame la guitarra. Mira, oíme, en Panamá, cuando llegó Omar Torrijos, él respetó la Corte Suprema y respetó la Asamblea. No eran de él. Pero él creó un nuevo poder. Agarró Panamá y lo dividió en corregimientos, en cuadrículas. Y por cada corregimiento salía un representante de corregimiento y creó un cuarto poder, que era el poder popular, ¿verdad? Entonces salieron eran 503. Yo me acuerdo de los 503 representantes de corregimiento y creó ese poder. Y ese poder hacía propuestas a la asamblea, etcétera. Pero lo que quiero decir es que si hay voluntad, se hace. O sea, políticamente. Es decir, políticamente. Ahora, yo lo que sí creo y lo que he escuchado y he sabido es que el partido en el gobierno está reflejando en sus encuestas internas problemas en las alcaldías, rechazo de la población a sus alcaldes por ineficientes, porque no tienen dinero. Entonces tienen un problema serio ahí, hay un problema serio. ¿Cómo lo van a abordar? No sé, pero
también creo que es distractivo y creo que no van a entrar a fondo a eso como lo plantea Julio y ustedes. Te voy a decir una cosa. Hay una participación de las comunidades a través de los cabildos abiertos. Te voy a decir que el artículo 116 del Código Municipal establece ese mecanismo y te dice que cuando el Consejo considera conveniente o deseare conocer la voluntad ciudadana de un proyecto determinado, ¿verdad?, podrá convocar a los ciudadanos de su comprensión por medio de la consulta popular. Sí, es decir, el instrumento en el tema de está ahí. ¿Por qué no lo hacen ya? Pues? Cada municipio lo puede hacer. Me permites, aprovechando tu lanzo un reto a los alcaldes. Hagan un cabildo abierto, ya lo pueden hacer, es una respuesta política a la propuesta que se ha lanzado de reducir los municipios. Hagan un cabildo abierto en sus municipios, los alcaldes, pregúntenle a su gente qué opinan de eso. Si están de acuerdo en dejar que su municipio se fusione con otros municipios, ¿verdad? En caso dado que así fuera. Y hacen ¿no te parece que es una respuesta política? Pero lo que yo veo es que se quedan callados, se quedan quietos, ¿verdad? Es una oferta. No están callados, hay algunos que no. Hagan el cabildo. Hay más de 12 municipios. Manifiesten a la gente, pregúntenle a la gente, hagan el cabildo abierto. Lo que pasa es que en el análisis que hace Walter dice esto no se va a realizar. ¿Por qué? Porque anteriormente también el tema se tocó y no se llevó a cabo. No porque no se queda, es por las consecuencias políticas de la decisión. Correcto. No vas a saber ahorita, el tabú de Santa Elena estaría de acuerdo en formar parte del siguiente municipio. Fíjate que depende. Si han sido enemigos históricos. Bueno, pero yo soy más de California también. Pero porque me creí. Eso sí lo ves. ¿Cuáles son los municipios? Tengo el corazón partido, sabudo y californiano. ¿Cuáles son los municipios cafetaleros de Usulután? Si vaya, por ejemplo, hay como 22,000 pequeños productores de café. No estoy hablando de ustedes, los terratenientes. Eso, si vos le decís a esa gente de los municipios cafetaleros de Usulután que vas a reactivar, que vas a generar trabajo, pero en grupo esos municipios, te apuesto que la gente, si ve el beneficio económico, pues entonces te van a decir, bueno, mira, pues podemos hacer una mancomunidad, una asociación, una fusión, como le querrás llamar. Mira, la figura de la creación, la figura de la fusión o de la incorporación está en la norma. Claro. Es decir, lo que tiene que entrar a la base es que hay municipios que no funcionan por su cantidad poblacional. Tú mismo señalaste un ejemplo que tiene 2.3 kilómetros ese municipio, pero se le aplica todo el código municipal, pero ni siquiera pueden tener para la planilla. ¿Es sostenible esto? No lo sé. ¿Es sostenible seguir manteniendo aquellos municipios que ni siquiera tienen para pagar la planilla, pero el alcalde se ha recetado la dieta de $5,000? Sí. ¿Es eso en realidad lo que se quiere? Julio, eso fue la intencionalidad. Mira mi California, ampliémoslo por favor. California, ¿dónde está California? Mi querida California, chiquito. que es bien pequeño. Pero también tenés otro municipio pequeño que es Santa María. Vea, geográficamente ahí. Guayquín creo que está ahí también. También. Guayquín, o sea, son de los cuatro municipios de Usulután que son pequeños. Yo quisiera terminar mi intervención que cualquiera que pueda hacer la decisión tiene que tener a la base, insisto, un censo poblacional, una parte antropológica que deberá tenerse, una consulta hacia los ciudadanos y finalmente ver va a ser positivo o negativo para la población fusionada o no. Ok, señores, se dio un balance del año 2022 por parte del Gabinete de Seguridad Pública con resultados que están a la base del conocimiento que hemos dado a través de nuestros noticieros. El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo: aquí ya no van a venir a mandar los organismos internacionales, aquí los vamos a meter presos a los que delinquen y ahí van a estar mientras estemos gobernando. 7:47 minutos, gracias por estar con nosotros, regresamos con ese tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te quiero permitir porque que quedó en el tintero también en hay que hacer una valoración
en cuanto a los tribunales que existen en cada una de estas jurisdicciones. Acuérdate que esto otra figura que se introduce como que se ha dejado de lado. Que tendrá que evaluarse. Contame un poquito sobre eso, porque estamos hablando que cada municipio tiene su propio juez de paz, ¿verdad? ¿Quién va a juzgar a quién? En algunas, es decir, son decisiones, por eso hablo, que las consecuencias tienen que estar analizadas por una razón, no es una decisión. Si fuera una decisión tan fácil, ya lo hubieran hecho anteriormente. No, tenés el párroco también, imagínate. No es tan fácil hacerlo de esa manera. Mira, la diócesis. Te va con otro párroco, te va con otro obispo. Aunque vaya, tú que tenés bastante arraigo religioso, tú sabes lo que significa una fiesta patronal, sí, claro, para los que viven en un municipio determinado. El santo patrono. Al final, o sea, no es tan fácil una decisión de esto, por lo tanto, la base para hacerlo tiene que estar bien fundamentada. Hay que consultarle a la gente, hay que oír a la gente. Entonces, como corolario. Pero tampoco puede seguir manteniendo esta cantidad. Cabildos abiertos. Total de 200. Los alcaldes tienen la facultad de hacer ese cabildo abierto. Bueno, régimen de excepción. Bueno, ese es un tema bien importante, por eso que creo que era necesario que la acotación que hiciste, y te felicito, Julio. Sí. Régimen de excepción durará todo el 2023 con ofensiva total, decía en su resumen la intervención que hicieron los miembros del Gabinete de Seguridad en la evaluación. Bueno, lo del estado de excepción es, digamos, es político ya, ¿no? Ellos tienen los votos en la asamblea, pueden prorrogarlo todo el año, en eso estamos de acuerdo. Más allá de que haya gente que diga sí, esto es inconstitucional o es no, también lo que yo siempre he aclarado, ¿no? Ya se liberaron, ¿cuántos? 3.200 que eran inocentes, y según el comité de tortura hay que revisar 10.000 casos de gente que podría no estar involucrada y está detenida. Eso tienen que hacerlo porque, como ya vimos, hay 14 detenidos por ahora, como anunció la Procuraduría de Derechos Humanos, de haber violado los derechos humanos. Y esto obviamente va a ir más arriba, pues, porque estos son tropas, soldados que anduvieron deteniendo o cometieron abusos. Pero también hay jefes, hay funcionarios que van a tener que salir involucrados en estas violaciones a los derechos humanos. Simple y sencillamente cuidar eso que se ha llamado daños colaterales, ¿va? Para que no aumenten, porque responsabilidades van a haber en el futuro. Ok, 3.313. 3.313. Ahí está en el régimen. Y se habla de que pueden ser 10.000 casos los que hay que revisar de gente que es inocente y que sigue detenida, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención ese discurso. Vos lo mencionaste ahorita, Ernesto, de que van a esa ofensiva y que no le importa los organismos internacionales, ¿verdad? Lo mencionaste previamente, que lo dijo el ministro. No. Entiendo que es una declaración entre el jefe de fracción. El jefe de fracción. El jefe de fracción. Fíjate, Cristian. Sí, bueno. Al decir eso a mí me llama la atención porque ese comportamiento del desprecio a los organismos internacionales que son reconocidos por las Naciones Unidas, que fue una gran evolución de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, y se ha creado todo este tipo de organismos que de alguna manera hacen supervisiones y revisiones macros más allá, digamos, de la vida interna de los países, sobre todo cuando se ha roto la institucionalidad de los países. Ahí es donde entran. Y fíjate que ese comportamiento como soberbio y prepotente de que ya no nos interesan los organismos internacionales y más allá de eso, es el comportamiento de Bolsonaro y de todos los funcionarios de Bolsonaro. El comportamiento también de ciertos gobiernos autoritarios, ¿verdad? Yo pienso que debería de abrirse las puertas de los penales a Amnistía Internacional, ¿verdad? A los organismos defensores de derechos humanos, a la misma Procuraduría, y ser transparente en eso. Si aceptaron que hay casi 3.000 y pico que han liberado porque eran inocentes, ya hay casi denuncias, si sumas todos los organismos de derechos humanos, de UCA, Cristosal, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, la misma Procuraduría, si suman todos y sacan los que se repiten, salen más o menos unos 10.000 que son de los que están hablando. 10.000 personas presas injustamente, eso es un escándalo, sentados por tortura, eso es una abominación. Entonces, no solo hablar en la parte esta de lo positivo que fue la parte punitiva, no, miren, esto tiene estas implicaciones. Y ahora que ganó Lula en Brasil y que tomó posesión el primero, todos los que tenían esa cantaleta de desprecio de la defensa de los derechos humanos, ahora empieza ya la justicia a aplicárseles. Entonces yo creo que hay que hacer un balance equilibrado en eso. Sí, por supuesto, ha tenido cosas
digamos, que hay que valorar y la gente lo reconoce, pero el no aceptar de la parte oficial todas esas, digamos, errores, todas esas violaciones a los derechos humanos, que no es daño colateral, eso 10.000 no es colateral, 10.000 no es colateral. Esa titularidad, solo para aclaración, la titularidad que te mencioné y traje a colación fue una versión sumada al contexto en el que se dio el informe y que la ofreció el jefe de fracción de la bancada, es decir, que va a durar todo el 2023 y que esto va a ser una ofensiva. Bueno, si lo ves ahí va a llegar hasta el 30 de abril. Sí, así lo has dicho tú. Sí, tiene la correlación. No, creo que en el análisis objetivo tiene que haber, toda acción tiene dos componentes, una acción de legalidad y una acción de legitimidad. La legalidad no se discute, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tienen la correlación de fuerzas para hacerlo. Claro. Y está fundamentado en la Constitución. ¿Qué es lo único que puede hacer revertir una acción legal? La legitimidad o no de la acción. Es decir, si la población rechazara de manera contundente, lo quitan inmediatamente. Eso que ahorita quepa duda. Claro. Pero ¿por qué no se quita? Porque la percepción que tiene la ciudadanía en el territorio es que la medida es buena. Que ha funcionado. Que ha funcionado. Bueno, pero hay si tú le preguntas, permíteme, solo termino. Y si tú le preguntas a la gente, mire, ¿y usted qué opina de este régimen? ¿Siente usted mayor seguridad? Sí. Entonces, claro, el político que toma decisiones políticas lo hace en función de percepciones, lo hace en función de realidad. Entonces, mientras la ciudadanía siga teniendo la percepción, la realidad de que lo que está haciendo es bueno y lo palpa, no lo van a cambiar. Así de fácil. Brevemente, 15 segundos. Bueno, rápidamente, tuvimos la visita de la representante del Parlamento Europeo y ella ha dicho, bueno, que está preocupado. ¿Qué implicación tiene eso? Que no hay cooperación, de hecho ha caído la cooperación internacional y eso tiene implicación económica en la gente, es decir, todo tiene, digamos, unas ramificaciones que hay que verlas en su amplitud, eso pienso yo. Ok, Marvin, 10 segundos. El Comité de Tortura de Naciones Unidas reconoció que el estado de excepción es legal, está en la Constitución y no se lo ha sacado el gobierno de la manga de la camisa. Lo que le urgió fue revisar esos 10.000 casos, y las muertes, obviamente, y la tortura. Entonces, creo que por ahí tiene que irse. La gente tiene la percepción que el estado de excepción le ha funcionado y el gobierno insiste que es una herramienta que tiene para mantener a raya la delincuencia. Bueno, el tiempo se nos fue. Dicen que lo bueno rápido se termina, ¿no? Quiero aprovechar y enviar saludos a Tania Pastor, porque alguien me preguntaba por ahí, ¿no? Está de vacaciones, creo que este día llega al país y luego se incorpora con nosotros y qué bueno que Julio también está con nosotros. Lo cierto es que hay muchas reflexiones todavía por delante que se van a dar al tema de los que hemos abordado. Esperamos pues seguirlos tratando acá en esta plataforma digital. Julio, gracias por habernos acompañado. Gracias también a ti, Marvin. Saludos. Gracias, Walter. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.